8 de la mañana con 44 minutos, estamos al aire, estamos haciendo Mesa Central, estamos conversando ya de política y actualidad en esta jornada por presentación de ECR Group, el outsourcing número 1 del país, que presenta a Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenos días. Gloria de la Fuente, muy buenos días. Muy buenos días. Antonio Barquiesi, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos listos para comenzar. Partamos con la joyita de la semana, Gloria de la Fuente, por favor. Dos joyitas. Uno que seguro un tema sobre el que vamos a hablar a propósito de la entrevista del ministro de Defensa, pero que tiene que ver básicamente con este acuerdo de las policías, las Fuerzas Armadas, el tema del narcotráfico. Yo creo que ahí hay un par de cosas que uno podría decir. Entre ellas, yo creo la preocupación en lo que ha pasado en América Latina en general. No ha sido buenas noticias en rigor cuando las Fuerzas Armadas han intervenido en la cuestión del narcotráfico. Claro, Fuerzas Armadas, combate y narcotráfico en la misma frase. Exactamente, y hemos visto lo que ha pasado en Colombia, hemos visto parte de lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en el propio Brasil, y yo creo que es un tema complejo y que es bueno debatir. Pero lo segundo, quiero destacar que es una joyita bien positiva, me parece. Ayer el Senado finalmente ratificó la elección de Salvador Millaleo como uno de los nuevos consejeros del Instituto de Derechos Humanos. Salvador Millaleo es el primer miembro mapuche del Consejo de Derechos Humanos, es un militante socialista, por lo tanto, además, para el Partido Socialista, que no lo ha pasado bien en los últimos días, es una buena noticia, pero además es abogado, es doctor en sociología, académico de la Universidad de Chile, tiene una vasta trayectoria en esto y me parece que es un muy buen nombramiento, particularmente porque creo que él representa una mirada que es una mirada bien sensata. Fue parte del Consejo del tema constitucional en el gobierno del presidente Bachelet, y me parece que, por lo tanto, es una buena noticia su nombramiento. ¿Observadores? Del grupo de observadores del proceso constituyente. Exactamente, Pato Fernández, Hernán Larraín, Mate, etcétera. Entonces, ¿Era el que respaldaba el Partido Socialista? Así es. Porque había uno que respaldaba el PPD también. Así es. Había una discrepancia. Había una mujer que respaldaba el PPD y finalmente llegó él como el nominado, y me parece que es una mirada que es interesante para el Instituto de Derechos Humanos. Gloria. Sí, por eso digo, una buena noticia en días que no han sido particularmente positivos, pero la mejor además noticia de los últimos 3 meses para el Partido Socialista. Sin duda. Pero además rescato el perfil de Salvador Millaleo. Me parece que Salvador va a ser un tremendo aporte al Instituto de Derechos Humanos. O sea, alguien con las capacidades y el perfil. Me gusta la Gloria porque la molestamos con el Partido Socialista y encaja todo. Pero además yo me tomo esto con humor, con andina, yo miro el futuro. Es que no te queda otra. Sí, es la mejor receta, tomártelo con humor. Ya, Antonio Barqués, una joyita. Coincidimos de joyito hoy día, así que yo, por el contrario, quiero destacar que el gobierno haya incorporado una idea que no está en el programa, pero que sí está en el programa de José Antonio, que es de José Antonio Cast, que es respecto del apoyo que puedan brindar las Fuerzas Armadas a las labores de resguardo de fronteras en el marco del combate contra el narcotráfico. Yo creo que no hay que tenerle miedo al soporte y al apoyo logístico y de inteligencia que pueda brindar las Fuerzas Armadas a la labor policial. Los republicanos están de acuerdo. Sí, y yo creo que es importante destacar que el gobierno haya tenido la determinación de adoptar una medida que no está en el programa, pero que nosotros sí lo planteamos en su momento, y creo que hay que estar abierto a las buenas ideas, y por eso hay que destacar lo que ha hecho el gobierno. Sí, no te mencionaba que en esa discusión yo una vez conversaba en estos ejercicios militares que invitan a periodistas justo en la zona, en la frontera, en Pisagua, y estaba con ahí, fíjate que era comandante en jefe José Miguel Fuentealba, y el que piloteaba los F-16 era el actual comandante en jefe de la FACH. Y en la conversación que se hay, son juegos de guerra en el fondo, simulaciones de guerra, la conversación que se daba ahí entre de los jefes del Estado Mayor, etcétera, era que el riesgo inminente que la frontera norte de Chile se transformara en un polvorín. Y había una tesis de autoridades militares que toda esta cuestión de narcotráfico, de inmigración solapada, de robo de camioneta, no era azarosa en el sentido que Bolivia dejaba hacer ahí, no que estuviera promoviendo eso, o sí, no sé, pero que sí el gobierno boliviano no veía con buenos ojos, no veía con malos ojos que esta frontera se transformara en un polvorín caliente por un problema político para Chile, y así lo es. Entonces, ya en ese tiempo los militares hablaban de esta frontera que no, la tesis era no dejársela solo a Carabineros, que tiene una media pega, más la tremenda frontera, pues, y además es un terreno inhóspito, hay todavía minas en el sector, o sea, hace muy difícil la vigilancia. Y ya en ese momento se hablaba, y te estoy hablando hace por lo menos 5, 6, 7 años atrás, que esa frontera era peligrosa. Y ahora lo rebobinando, claro, uno se da cuenta, ahora está
son los venezolanos, fueron los bolivianos, fueron los dominicanos, robo camionetas, narcotráfico. Chuta, es complicado. No estoy dando un juicio de valor si tienen que estar los militares ahí o no. No, estoy exponiendo lo que decían en ese momento los militares. ¿Y eso, perdón, eso hace cuántos años fue? Eso fue, mira, debe haber sido el 2012. Yo creo que lo que básicamente hay que hacer, porque como en la línea del Quique, esto no es ni bueno ni malo, pero hay que tener mucho ojo a partir de la experiencia comparada que hemos visto. Yo no sé si es la mejor, o sea, primera cosa, esto muestra cierta debilidad evidentemente de quienes están a cargo hoy el del combate al narcotráfico de poder hacerse cargo del problema. Por lo tanto, el problema o es un poco mayor o efectivamente era mucho más costoso en términos de tiempo, en términos de recursos, traspasar esta posibilidad a la PDI, a Carabineros solamente, digamos, sin involucrar a Fuerzas Armadas. Pero dado el contexto, yo creo que es importante considerar hacer una evaluación pertinente y relevante de lo que significa finalmente militarizar la frontera en términos del combate al narcotráfico, pero también creo importante ver de alguna manera cómo esto opera y cómo opera en el fondo en la práctica y en concreto en las regiones particularmente afectadas y particularmente en la frontera, porque estamos hablando de la frontera norte básicamente. Sí, básicamente la frontera norte, y en función de eso ver qué tal, porque no sé si, y vuelvo a insistir con la experiencia comparada, militarizar el combate a las drogas no sé si es la mejor opción. Puede ser una opción más efectista y efectiva en términos de lo que significa, pero las noticias no siempre son buenas, lo que hemos visto en América Latina por lo menos. Y entonces creo que hay ahí una opción que el gobierno ha hecho, que parece una jugada inteligente, pero vamos a ver si efectivamente logra aquello que se ha propuesto, ¿no? Oye, en cierta medida, fíjate que el resguardo marino ya lo tiene o la Fuerza Armada, el resguardo marino de la Marina. Sí, pues, exacto. Porque y las Fuerzas Armadas además han entrado a otros, al combate de incendios, han entrado en el fondo, han ampliado sus atribuciones en tiempos de paz a hacer otro tipo de actividad. Entonces esto puede ser una iniciativa, pero ojo, yo creo que hay que pensar en que si esto va a ser así, hay que buscar algún mecanismo de evaluación de cómo esto funciona, hay que estar atento a lo que ha ido pasando en la experiencia comparada también respecto a este tema, porque si no, creo que puede ser una mala noticia. Sí, además, cortito, que la tentación también del gobierno boliviano de crear un conflicto diplomático mayor es alta, sí, y con militares es mucho más susceptible de que eso ocurra que con Carabineros. Es delicado, es una zona súper delicada. Antonio Arquesi quería la palabra. Que tampoco hay que, no digo que estemos caricaturizando, pero creo que hay que ver esto en su mérito. El ministro fue bastante claro. Aquí no es que los militares van a ir a jugar al tiro al blanco en la frontera. Hay un apoyo logístico, un apoyo de inteligencia. Es una función de apoyar a las policías que hoy día se ven en algunos casos superadas en el tema narcotráfico fronterizo. Es que ahí, es justo ahí en ese verbo es donde está el problema, cuando se ven superadas, porque ¿qué es lo que uno imagina? El roce, la fricción que hay, que es lo que lo preguntábamos al ministro Espina hace un rato acá, la fricción que hay cuando militares se encuentran con narcotraficantes. Ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, pues. Pero mira lo que hemos visto en términos del efecto en Brasil, lo que hemos visto. Lo que pasa es que ahí es un paso superior, un estadio superior. Es el combate al narcotráfico, se le encarga a las Fuerzas Armadas. Eso pasa en Brasil, eso pasa en México. Y ahí empieza a correr. Esto es otra cosa. Tiro el riesgo de la corrupción también. Sí, pero esto es otra cosa. Porque los militares no están entrenados para el orden público. No están entrenados para detener gente. Están entrenados para otra cosa. Pero está bien, pero no estamos hablando de las calles de Iquique, estamos hablando de las fronteras, en Colchane arriba, no vamos a tener militares caminando por las capitales regionales, armados. Sí, eso lo dejó claro el ministro. Es custodia de las fronteras. Y hasta donde yo sé, siempre todos los países han confiado en las Fuerzas Armadas el resguardo de sus fronteras. Usted no ha estado en esa frontera, yo la he recorrido harto, toda la frontera norte completa, casi por hace unos 3 o 4 meses. Es demasiado grande, y además uno se imagina la frontera, y además uno se imagina con ciertos límites visibles, y no, de repente uno cruza el pie y está en el otro lado. Así es, no tenemos hecho el cerco. No ni el muro. No hay un muro, no hay unos hitos que nos faltará que se le ocurra, hay unos por ahí, unos hitos, pero es demasiado grande. O sea, pasar por ahí es demasiado fácil. Y a mí me tocó hacer operativos policiales con PDI en busca de droga, y la droga la dejan en las rocas metida adentro, y la noche pasan y uno le explota y muere uno ahí sin que nadie sepa, un traficante. Están los coyotes, que hicimos un reportaje ayer en Tele 13. O sea, están los coyotes, hay un robo camioneta
y de camiones, pero relevante. heavy, el tráfico de hacia Bolivia, están los narcotraficantes, están los inmigrantes, o sea, es O sea, es cuatro una áreas. frontera 4 compleja. problemas para 10 carabineros. Sí, pues. Bueno, y en ese sentido se hace toda lógica lo que dice Antonio también de si hay tecnología Claro. en las Fuerzas Armadas para hacer operativo la labor de inteligencia, para tener más información, tiene sentido. Y además hay una cuestión disuasiva. El ahí problema es otro. Importante. Disuasiva que, obviamente, que de todo este universo de gente que les mencioné, claro, algunos, por lo menos 10 de 20 van a decir, ¿sabes qué? Mejor aquí me la arreglo y se me ocurre otra cosa, porque también se están metiendo por el mar. Sí. Los inmigrantes por eso. están nadando para llegar a la frontera arica y los traficantes cambian cocaína por locos, po. Pasaban por ahí, Por eso, imagínate. por eso creo que, por eso que es importante, creo cocaína que por locos, te juro. Ese era el tráfico que había entre la frontera de Tacna, la frontera marítima de Tacna y Arica. Gloria de la Fuente. sí, o sea, el punto es si efectivamente esta amenaza que a todas luces existe, la frontera es compleja, una frontera que es más difícil de vigilar, amerita, y particularmente a propósito del tema del narcotráfico, efectivamente amerita o no el involucramiento de las Fuerzas Armadas. El diagnóstico del Ministerio es que sí existe, del gobierno en general es que sí existe, tomando una idea de, por fin, del movimiento republicano, próximo partido republicano, ¿Viste en una los señal, socialistas y en una los señal muy republicanos? clara de que Fueron parece buenas que noticias. al menos lo escuchan de vez en cuando. Entonces, parece que es interesante, pero yo insisto, creo que hay que mirar en su mérito cómo se va a desarrollar esta idea, cuál va a ser finalmente el rol o cómo van a trabajar las policías que hoy en día estaban a cargo de esto con las Fuerzas Armadas, cómo dentro de las Fuerzas Armadas efectivamente se asume una tarea que es una tarea distinta, una tarea nueva, en un contexto más de harto cambio al interior de las Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que también el propio ministro de Defensa ha ido liderando un trabajo a propósito de la crisis al interior de las Fuerzas Armadas y de orden de modernización al interior de las Fuerzas Armadas y de orden, justamente por los casos complejos de corrupción que han enfrentado varios de estas fuerzas al interior. ¿Cómo se lo toma Perú y Bolivia? Así es, ¿no? Porque también, claro, ahí hay hipótesis en el fondo de conflicto que pueden generar alguna dificultad. Entonces, Espina dice creo que no hay aumento, que no hay cambio alguno. Hay un regimiento ahí en Putre. claro, Perú y Bolivia no tenían... puede ser más efectivo el combate contra las drogas, particularmente en la frontera norte, pero hay que tener ojo en cómo esto finalmente se desarrolla y si tiene un efecto real finalmente o no. Antonio. Estamos, lo dijimos el miércoles pasado, en una emergencia nacional. El tema de las drogas se ha tomado a las calles, se ha tomado a las poblaciones y no estamos siendo efectivos como país. Y da lo mismo quien gobierne, este gobierno, el anterior. Yo por eso destaco esta iniciativa, porque no estamos siendo, no han sido suficientes los medios disponibles y creo que esto permite abrirse a nuevas posibilidades en el combate contra el narcotráfico. Pero Antonio, en esa palabra está el problema. Buena parte del problema del narcotráfico pasa por las rutas comerciales. Las mismas rutas que sirven para el narcotráfico después sirven, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en un montón de partes, para el tráfico de personas, para el tráfico de una serie de cosas. Combatir las rutas comerciales es fundamental. Se hace en el ámbito marítimo y yo creo que este apoyo al combate contra el narcotráfico en las fronteras del norte es fundamental y yo sin duda que lo destaco. Es que en ese discurso yo creo que está parte del problema, parte del peligro. Me parece que está bien, hay una hipótesis detrás y un diagnóstico respecto a cómo resguardar la frontera y el involucramiento de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente la PDI y Carabineros no han tenido las herramientas, los instrumentos para poder hacer el combate efectivo. Pero otra cosa, y por eso creo que hay que estar vigilantes, digamos, otra cosa es que a propósito de lo mismo, abramos la puerta que si decimos que el narcotráfico se tomó las calles, o se tomó las poblaciones en distintos lugares, qué sé yo, abramos la puerta entonces para que también haya involucramiento de las Fuerzas Armadas en otros espacios. Y yo creo que eso es complejo porque ha terminado no resultando en otros países de manera adecuada. Por lo tanto por eso creo que hay que limitar el punto, hay que limitar el diagnóstico y hay que limitar como en las políticas sobre las cuales uno hace efecto. Claro, mi punto es que hoy tenemos un problema grave. Ese problema en buena parte se combatiendo las rutas comerciales y yo creo que esto es una buena iniciativa en ese ámbito para abordar el problema. Estricto y específico, sí. 8 de la mañana con 59 minutos. Una nota en la C3 del Mercurio Política, donde dice: Partido Socialista no descarta opción de nueva candidatura de
Michelle Bachelet. Chachán, chachán. No. Le preguntaron ayer a Álvaro Elizalde, que estaba bromeando con... estaba José Miguel Insulza y estaba Heraldo Muñoz en una reunión y hicieron una conferencia de prensa. Entonces él dijo, bueno, aquí tenemos dos candidatos presidenciales por Heraldo y por Insulza. ¿Ya? Obviamente cayó de cajón la pregunta, bueno, ¿y qué piensa la candidatura de Michelle Bachelet? Y él dijo lo siguiente, que la presidenta siga haciendo su buen trabajo y en su momento tendrán que haber definiciones presidenciales. O sea, no dijo que no. Esto es un dato. Entonces uno se pregunta si lo de Elizalde es una cuestión retórica comunicacional, si es un guiño para el otro sector del partido que parece que es más pro Bachelet, la disidencia, o simplemente una bomba de humo o todas las anteriores. Pero en la curaduría, y ahí le doy la palabra a Gloria de la Fuente, me encontré con página 7 de La Tercera, donde Alejandro Guillé, más allá que está haciendo una gira por el país y bla, 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 habla de Michelle Bachelet, le pregunta, bueno, por los candidatos, y él dice que la única figura nuestra, ojo, que sigue brillando es Bachelet. Pero la Michelle, así lo dice él, la Michelle ya está en otro mundo, ya llegó a las grandes ligas. No sé si estaría disponible a aventurarse en una elección. La profecía de Covarrubias, nuestro columnista Covarrubias, que ha insistido Bachelet 3.0 una y otra vez, ante la sorna y las risas de este panel, parece que algo tiene razón. Pero es que no hay que ser profeta para decir una cosa así, pues si es evidente, y hagámonos cargo de dos cosas. Primero, que no existe hoy en día una coalición. Lo que hay es básicamente partidos con crisis importante que tienen un largo camino para poder enfrentarla, el Partido Socialista, el PPD, que perdió en la última elección parlamentaria una parte importante de su bancada, que hoy en día está buscando a través de Heraldo Muñoz generar un perfil, el Partido Radical, que ha hecho lo propio, pero que no es un partido grande dentro de la coalición, la Democracia Cristiana jugando por su lado. Entonces, en rigor, el Partido Comunista y todo el lío que hemos visto esta semana, entonces en rigor no hay una coalición propiamente tal y faltan muchas definiciones para que eso logre reconstituirse una coalición, si es que ese es el camino, ¿no? Si es que es una coalición como la que vimos con la nueva mayoría o más parecido a la concertación, y haciéndose cargo además que hay nuevos desafíos. Por lo tanto, no es extraño en ese escenario que la única figura que ha sido relevante, que además convengamos a partir del informe de la alta comisionada la semana pasada sobre el tema de Venezuela, hubo un repunte y una mirada y nos mostró lo inteligente que es asumir en política las miradas tranquilas, sin estridencia a largo plazo, pero haciendo la pega, finalmente, que fue lo que hizo la expresidenta Bachelet a propósito de este informe respecto a Venezuela, reconocido además internacionalmente, que es obvio que ella es una figura muy relevante. Ahora, yo creo que primero, y en eso concuerdo con el senador Guillé, Michelle Bachelet está jugando en otras ligas hace mucho rato, y yo la verdad creo que, a diferencia de lo que fue la vez pasada, que la fueron a buscar finalmente a Nueva York, mucho insistirle y ella con duda finalmente volvió por un tema de responsabilidad política, hoy en día no están muy dadas las condiciones en general en la centroizquierda para que esto ocurra. Por lo tanto, yo creo que la discusión es otra, es cómo la centroizquierda en general, constituida en la coalición que sea, tiene la capacidad no solamente para poder ofrecer un proyecto político distinto al país. Michelle Bachelet, si quisiera venir, debiera venir a encabezar algo que hoy día no existe en rigor. Entonces es primero reayornar o rearmar un proyecto político de carácter distinto, y eso todavía está en veremos. Yo creo que hay harto que hacer dentro de los partidos y entre los partidos, y luego también creo que en la misma línea dejar que aparezcan nuevos liderazgos también. Lo de Michelle Bachelet es más o menos obvio y evidente, y está muy bien que así sea, ¿no? Más aún porque yo creo que ella ha jugado particularmente en esta etapa internacionalmente un rol relevante, pero creo que hay figuras relevantes también que debieran en esta etapa mostrar su liderazgo en estos tiempos. Sería digamos. Bachelet Lavín. Es que mira, porque ya estuvieron, ¿no? es que yo tengo dudas si la presidenta Bachelet quisiera volver. Antonio Márquez. Yo creo que de todas maneras va a volver. Yo creo, de todas maneras va a volver. Sí, claro. ¿Y yo creo que Bachelet es la única salvación de la izquierda y la centroizquierda chilena. Yo creo que hoy la centroizquierda y la izquierda chilena, más que son los restos de una coalición, son una serie de pequeñas tribus no organizadas entre ellas, y yo creo que Bachelet es la única persona que puede volver a ordenar las huestes. Me siento como en el 2011. Yo creo que es evidente que va a volver. Y además yo creo que este es el mismo formato ocupado entre Bachelet 1 y Bachelet 2. Irse a algún organismo internacional. Yo creo que va a volver. Ahora, yo creo que los chilenos se equivocaron una vez, se equivocaron 2 veces, y yo creo que no se van a equivocar 3 veces. Pero me parece muy bien que vuelva. Me parece muy bien que vuelva, porque va a ser la oportunidad
real de rendir cuentas a Chile del segundo gobierno, que a mi juicio fue un fracaso completo, pero un fracaso del que nunca se rindió cuenta, nunca se salió al pizarrón a responder por ese gobierno. Yo creo que una tercera candidatura es muy buena en ese sentido. Gloria La Fuente, fíjate que no estoy de acuerdo en una cosa, particularmente en una cosa que creo que es darle la tarea a una expresidenta, una candidata presidencial de ordenar una coalición que tiene el deber de ordenarse a sí misma. Ya vimos la vez pasada cuando en rigor ya había cierta dificultad en la centroizquierda para poder constituir un proyecto político que finalmente desde el principio, y yo creo que el primer gobierno del presidente Piñera fue un poco eso, de alguna manera vivir con la sombra de Michelle Bachelet permanentemente, que salió además con niveles de popularidad increíbles, estuvo siempre como presente más allá de que se haya ido al extranjero a cumplir un rol en un organismo internacional. Creo que esta vez es algo distinto, primero porque no hay coalición, entonces yo creo que el riesgo de venirse a liderar un proyecto que en el fondo tiene que reconstituirse es mayor, y luego porque yo creo que ya aprobamos la vez pasada que había una discusión que hacer respecto a la derrota que significó para la concertación en manos de Piñera 1, en el fondo interpretar qué es lo que pasó ahí. No hubo esa discusión al interior de la centroizquierda. Yo creo que eso sirvió o alimentó solamente el debate, la descomposición y de alguna manera lo que fuimos mirando después que pasó en términos de coalición, y luego de eso finalmente llega Michelle Bachelet a tratar de ordenar una coalición que tenía muchas dificultades y que nunca enfrentó sus fantasmas y sus temas. Entonces no veo ahora, en ausencia de coalición, la verdad, la posibilidad de que ella pueda, incluso tomando la decisión, que ella pueda ordenar algo que me parece que es deber, responsabilidad y un imperativo para los líderes de esos partidos, tener que asumir esa responsabilidad y ese camino. Yo le escuché a tu compañero de partido, Marcelo Díaz, la otra vez, y por eso yo decía en broma, ahora si vuelve Bachelet, vamos a tener que hacer las reformas de las reformas de las reformas, porque escuchaba a Marcelo Díaz que decía, mire, nosotros no podemos ser obstruccionistas y tenemos que apoyar algunas cosas del gobierno, porque cuando lleguemos al gobierno, ahí podemos cambiar de nuevo las cosas. Entonces, no, es que además es la maldición del ciclo electoral de 4 años. Claro, pues, o sea, al final es... Cada 4 años va a tener que la gente, los ciudadanos, van a tener que enfrentarnos a que todo lo que se hizo en el gobierno anterior, si gana la coalición opositora, es todo de nuevo. Y vamos a entramparnos en 2 años de discusión legislativa de nuevo. Es que yo creo que... las pensiones, yo creo que las pensiones habría un cambio con un gobierno de centro-izquierda en la próxima. La reforma de pensiones tendría que ser. Pero eso te habla de una cuestión mayor, Quique, que yo creo que es un debate que también como que le llora a este país. Uno, que tiene que ver con los ciclos presidenciales. Yo creo que nuestros ciclos presidenciales son muy cortos, además en medio de 2 años donde hay como en el fondo carencia de elecciones, pero después el segundo año los gobiernos entran rápidamente a la dinámica electoral y se acabó. Además sin reelección, eso implica que los ciudadanos ni siquiera tienen la posibilidad de premiar o castigar a aquel que lo hizo mal, porque se va a la casa nomás, y después como esta cosa de alternancia media extraña. Eso es uno. Lo otro, yo creo que evidentemente el tipo de régimen que tenemos, yo creo que el régimen presidencial requiere Chile, y yo creo que eso hay acuerdos transversales, pero no hay voluntad pareciera para avanzar, que tiene algunas dificultades y que nosotros debiéramos enfrentar con mayor fuerza, pero eso no ha sucedido, y creo que ese es básicamente el problema, y estamos en los últimos, yo creo los últimos 2 ciclos o los últimos 2 periodos presidenciales en esta discusión que es bien absurda, y como que la política de Estado solo alcanza para 4 años, pero la implementaste en el segundo. Entonces además, la verdad, la política de Estado tiene muy... Y si te toca un congreso opositor, se entrampa todo, porque tenemos un presidencialismo muy fuerte. Absolutamente. Y un congreso también atrincherado, entonces al final es movilismo, eso, la parálisis de la gente. Absolutamente. Marquesi. Bueno, no, a mí podríamos estar de acuerdo en algunos aspectos, pero a mí me parece muy positivo que vuelva Bachelet. Yo creo que va a volver y creo que ha sido una oportunidad para contrastar el proyecto de país que queremos. ¿Para José Antonio Cast o para quién? Marquesi está en la tesis que vengan de a uno. Claro. Estamos así como, que vengan. Vamos a tener una bonita segunda vuelta. Cast Bachelet. Sí. Hay que dejarlo grabado esto por si acaso, porque si la chunta... Sí, sería premonitorio. Oye, y espérate, pero en relación a tu compañero de partido, Gonzalo Rojas, escribe hoy día una columna que se llama Compañeros, que es bien interesante, y hace como un test en qué creen los socialistas. Entonces te hago una pregunta, tienes que responder sí o no, Gloria. No, pero es que me des que dejar argumentar. Pues, ¿Están por estatizar los medios de producción? No, yo creo que ha cambiado bastante. ¿Están a favor de una economía de mercado?
Yo creo que con matices, un mercado que sea más amable. ¿Le gustaría un Estado grandote que controle casi todo? ¿Un Estado qué? Grandote. No, grandote. yo creo que esa es una discusión como decimonónica. ¿Siguen pensando que la lucha de clase es el motor de la historia? Yo creo que ha mutado eso, la sociedad ha cambiado también. ¿Pero no les parece adecuado quitarle a los ricos para darle a los pobres? Yo creo que hay que mejorar la redistribución, sin duda. Esas son las preguntas que se hace Gonzalo Rojas, que tiene un punto, porque las respuestas son difíciles. Y pero caricaturiza un poco. Sí, no, totalmente lo lleva al extremo, pero no, Sí. lo interesante es que su tesis es que el PS nunca ha vivido en un territorio para él mismo, confortable totalmente, porque ha variado desde los duros de Altamirano, los más blandos de Aniceto Rodríguez en su momento ante el 73, después pasó de ser pro-cubano a socialdemócrata en un periodo relativamente súper corto, y además por el mismo personaje, Carlos Altamirano, que llevó la renovación. En 5 años estaba. Claro, entonces, después tuvo una alianza con la DC, pero ahora mira el Frente Amplio, entonces tenía un tironeo que me imagino que es propio de la Cuando yo mayoría de los decía hace partidos. un ratito atrás esta necesidad de discutir y que pasó en el fondo después de Bachelet 1 y el retorno de la presidenta Bachelet, yo creo que una de las discusiones, por lo menos al interior del Partido Socialista, incluso yo creo que también un poco dentro del PPD, ¿no? Esta discusión respecto a la identidad. Que lo hemos dicho tantas veces, pero que el PSOE, por ejemplo, en esta última vuelta con Pedro Sánchez logró tener, ¿no? En España. Exactamente. Hay una discusión respecto a la identidad que yo creo que es necesario abordar. Y es muy importante abordar. Y yo creo que el Partido Socialista en esto tiene una vuelta y una oportunidad. Porque no se trata de ir a la caricatura de si más Estado o menos Estado, claro, si más mercado o menos mercado, porque yo creo que además la sociedad se ha ido complejizando y los partidos, además, las ideologías en general, tienen la labor de también subirse al carro de ir entendiendo. La labor de un partido político finalmente es poder diagnosticar qué es lo que va pasando al interior de una sociedad. Yo creo que parte importante del éxito, por ejemplo, del gobierno de la presidenta Bachelet 1, incluso de alguna manera del 2, porque ahí no estoy bien en desacuerdo con Antonio, yo creo que puede haber dificultad en ese gobierno, parece que es un fracaso, o sea, este país no se está cayendo a pedazos, digamos, y me parece que es importante señalarlo. Es parte también de la reinterpretación o interpretación que hay que tener de la sociedad, y yo creo que ahí el Partido Socialista y en general la centroizquierda está al debe. Yo creo que tiene muchas dificultades para interpretar o reinterpretar bien la sociedad. Y creo que ahí hay una discusión. Yo creo que en eso parte la derecha más liberal probablemente ha hecho un punto. Toma nuevos temas que para la centroizquierda no es natural tomar. Y ya creo que ahí hay una discusión que hacer sin duda. Antonio, disculpa, pero yo creo que el resultado del 2017, ese 55, casi 55% de Piñera en la segunda vuelta, es la mejor muestra de que lo que ocurrió en el segundo gobierno de Bachelet no era lo que los chilenos esperaban. Y que efectivamente fue un fracaso respecto de las expectativas. Yo creo que es que uno no puede mirar el comportamiento electoral como para poder hacer un diagnóstico de esa magnitud. Muy pocas veces en la historia hemos visto resultados de segunda vuelta con márgenes de 10 puntos. Yo creo que es la mejor señal posible de que está muy lejos de lo que los chilenos quieren, lo que ocurrió en el segundo gobierno de Bachelet. Es que simplificar, cuatro años antes habéis visto márgenes importantes. Sí, pero creo que simplificar. El comportamiento electoral tiene que ver con una multiplicidad de factores. Entre ellos, en el último periodo, la dilución probablemente de los clivajes izquierdas y derechas y la aparición de determinantes del voto de corto plazo. Sin lugar a dudas, había una discusión súper importante en torno a Chilezuela, no Chilezuela, súper importante en torno a una opción también de los electores, de votar por los temas vinculados al empleo versus los temas vinculados más al modelo de desarrollo u otro tipo de discusiones, o los derechos sociales, pero uno no puede decir que el diagnóstico es, a partir de un comportamiento electoral, es lapidario respecto al juicio de un gobierno. Yo creo que hay una opción. Las cifras de apoyo ella durante su gestión fueron muy bajas. Fueron muy bajas y fueron mucho más bajas que la primera, ¿no? Sí, sin duda. Sí, yo creo que no hay que desconocer que fue un gobierno que tuvo más dificultades, pero de ahí a ser un fracaso, francamente. Es que ¿por qué fue un fracaso? ¿Por qué? Porque todas las prioridades del segundo gobierno de Bachelet estuvieron lo más alejado que se puede estar de las prioridades de los chilenos. Esa es la causa de ese resultado de la segunda vuelta. Esa es la causa de que Guille haya estado 10 puntos debajo de Piñera. Fíjate que yo creo que no es así. Yo creo que más bien lo que sucedió en el gobierno del presidente Bachelet, y eso yo creo que es parte también de la discusión no resuelta, lamentablemente aún dentro de la centroizquierda, es que no solamente va a estar
bastaba decir cómo, o sea, qué cosas hacer, porque aquí había como 4 ejes de reformas estructurales, sino que cómo hacerlo. Y yo creo que al interior de la coalición... ¿Y en qué plazo? ¿Y en qué plazo? Además, por esto que hablábamos recién, en la maldición de los 4 años presidenciales. Entonces, la verdad es que yo creo que hubo una mayor debilidad, no tanto en el qué, porque yo creo que de alguna manera había una interpretación respecto a lo que estaba pasando en la sociedad chilena, sino que más bien en el cómo hacer las cosas y con qué fuerza política además, porque una cosa es decir, en los números que se tiene mayoría, pero en la práctica fue una coalición muy difícil para poder gobernar en los 4 años que tuvo el presidente Bachelet. Entonces, y además así todo, yo creo que hubo algunos logros que fueron relevantes. Entonces, me parece que es mezquino decir que fue un completo fracaso, porque eso indicaría que lo que hizo fue entregarle un país en crisis al presidente Piñera, y yo creo que eso en la práctica no fue así. No, yo creo que aquí el punto es el siguiente. Llevábamos mucho tiempo entre diversas coaliciones políticas construyendo un país. Y Bachelet 2 lo que hizo fue cambiar el rumbo de ese país que estábamos construyendo. El punto aquí es, ese cambio de rumbo, ¿lo querían o no lo querían los chilenos? Los chilenos, ¿cuál es el país que quieren? Y yo creo que quieren un país con iniciativa privada, con libertad, con generación de empleo, con flexibilidad, con capacidad de desarrollarse libremente, donde el mérito, donde el esfuerzo tenga valor. Yo creo que ese cambio de criterio respecto de qué país queremos construir no pudo estar más lejos de los que los chilenos esperaban. Y esa es la causa de que el gobierno de Bachelet 2, a mi juicio, haya sido un fracaso. No, pero además yo creo que hay otros factores, la propia manera en que las candidaturas se enfrentaron, las candidaturas de centro-izquierda enfrentaron el desafío. O sea, yo de verdad creo que para estudiar el comportamiento electoral o para decir algo del comportamiento electoral hay que mirar la complejidad del fenómeno. El comportamiento electoral no solamente se explica por 1 o 2 variables, se explica por una multiplicidad de variables. Y yo creo que esa no fue la razón por la cual finalmente Piñera gane. Yo creo que la propuesta le hacía mucho más sentido probablemente a los chilenos, lo que no significa, y vuelvo a insistir en el punto, decir que lo anterior fue un fracaso. Lo anterior tuvo un montón de dificultades. La nueva mayoría no supo leer, probablemente el signo de los tiempos no fue capaz de hacer una propuesta además contundente para los chilenos. Yo eso no tengo duda, por eso se gana, no se pierde en elecciones. No fue capaz de movilizar a un electorado como fue capaz de movilizar la centroderecha para la segunda vuelta, que fue además una cosa bien curiosa, que votó más gente que en la primera, y eso es una cosa bien rara en general las segundas vueltas electorales. Pero me parece que simplificar y caricaturizar el análisis, decir que lo que hubo fue un gobierno fracasado y por producto de esto tuvimos el resultado que tuvimos. Yo creo que eso no es así. Vamos a ver si vuelve por una tercera oportunidad Michelle Bachelet, y vamos a ver si se da la predicción de Antonio Barquesi. Vamos a dejarla guardar. Ahora, si hay Bachelet 3.0 ¿por qué no Piñera 3.0? Tú dices la predicción de segunda vuelta a José Antonio Cast y Michelle Bachelet. La vamos a dejar guardada. ¿Cuántos años tiene Piñera actualmente? Habría que ver. ¿70? No, es que parece Piñera 3.0. El micrófono. Tú dices 1 y 1. Bueno, hay varios que han sacado la cuenta sobre el punto. Incluido él. Yo creo que ganas no le faltan. ¿Ah? Ganas no le faltan. Hay alguien que nació el 49. 70, va a cumplir 70, el 1 de diciembre. Le quedan 70, estaría acá, aporta los 80. Más 76. Ya está sanito, ¿no? Terminaría en 80. Y se ve sano, claro. Piñera 3. Pero ahí completaríamos, ¿cuántos años? Desde el 2024. 4 Bachelet, 4 Piñera, 4 Bachelet, 4 Piñera, 4 Bachelet. Pero imagínense ustedes la historia de este país, cómo sería recordado un periodo de alternancia así como sucesiva. 3 periodos cada cual. Sería raro, ¿no? Sería raro. Sería 4 años. Sin contar que Piñera estuvo en la segunda vuelta del 2005. Así claro. Es, exacto. Entonces, ¿Qué diría de la renovación? La historia de este país. Mejor hagamos las recomendaciones, Antonio Barquesi. En los próximos días, en Netflix, se publican una nueva serie documental entre ficción y realidad sobre los últimos zares. Dicen que viene muy buena, así que
vamos a estar atentos para cuando Netflix la publique. ¿Este es el título? Los últimos Zares. Los últimos Zares. Producción de Netflix. Mira. Entre ficción y realidad, con escenas recreando, pero además con comentarios de historiadores. Al parecer viene muy bien. Está buena. También Gloria. una recomendación de Netflix, un documental que vi hace un par de días atrás que se llama Al filo de la democracia, que es lo que ha ido sucediendo en el sistema político brasileño en los últimos años. Hace un recuento de la dictadura, del rol que tuvo Lula ahí, de los gobiernos de Lula, cómo finalmente hubo, entre la corrupción y otras cosas, finalmente ese proyecto político terminó en dificultad y luego finalmente lo que terminó pasando ahora con la elección de Bolsonaro. Y quiero rescatar una frase que me conmovió mucho de esa serie, que dice: ¿qué hacer cuando cae la máscara de la civilidad y lo que devela es una imagen aún más pavorosa de nosotros mismos? Wow. Cuando la escuché en el documental me pareció decidor y dramático respecto además a los desafíos que enfrentan las democracias hoy en día. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Al filo de la democracia. Al filo de la democracia. Y me dice nuestra Anita Rojas de nuestro equipo de redes que ya está puesta en Netflix. ¿Ya la subieron? Los Zares, sí. Perfecto. Así que buena. Excelente, ¿no? Buenas recomendaciones. Antonio Marqués y Gloria de la Fuente, Quique Mujica, conversando de política y actualidad acá en Mesa Central. Muchas gracias por el programa de hoy. Muy buenos días para todos. Esperemos que si hay Bachelet de nuevo y Piñera de nuevo, estemos nosotros comentando eso. Los mismos, dices Para que tú. lo comentemos. Es buena. No, disfrutamos 8 años. 8 años más. Espérate, le quedan 2 a Piñera, Sí. más 8. Sería una década completa, Quique. Igual buena. Igual bueno. Sí. Las mismas canas, las mismas arrugas, sí, digamos. como Pidamos para no- crédito. Ya que les vaya bien, ¿eh? Buenos días. Chao. Escuchar nuevos